Las mejores series de la historia. The Handmaid's Tale o Peaky Blinders. Peaky Blinders. Peaky Blinders o Stranger Things. Peaky Blinders. Peaky Blinders o Game of Thrones. Game of Thrones. Game of Thrones o The Boys. Game of Thrones. Game of Thrones o Fleabag. Game of Thrones. Game of Thrones o Sherlock. Sherlock es buena, pero Game of Thrones. Game of Thrones o The Wire. Game of Thrones. Game of Thrones o The Walking Dead. Game of Thrones. Game of Thrones o The Sopranos. De Sopranos hizo historia, pero Game of Thrones. Game of Thrones o Grey's Anatomy. No, claro, Game of Thrones. Game of Thrones o Friends. Friends es buenísima, pero Game of Thrones. Game of Thrones o The Big Bang Theory. Game of Thrones. Game of Thrones o Prison Break. Prison Break es buena en el comienzo, después Game of Thrones. Game of Thrones o The Office. Buenísima The Office, pero Game of Thrones. Game of Thrones o Breaking Bad. Breaking Bad. Breaking Bad o Suits. Suits es buenísima, pero Breaking Bad. Breaking Bad o How I Met Your Mother. Breaking Bad. Breaking Bad o Succession. Succession es reciente, pero Breaking Bad. Breaking Bad o Yellowstone. No, Breaking Bad. Breaking Bad o Dark. Dark. Dark es mejor. Y para ti, ¿cuál es la mejor serie?